le damos la más cordial bienvenida a este evento. ¿Sí? Para este evento vamos a contar con dos momentos principales. Un momento principal donde van a ver las ponencias de tres distinguidos ponentes, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener una segunda parte donde va a presentarse algunas preguntas y la interacción con el público, ¿sí? Para una ligera presentación nos va a ayudar mi colega Eulalia Flor. Bueno, aparte de los tres panelistas que vamos a tener esta mañana para abordar el tema que hemos planteado en esta ocasión, un tema sumamente relevante y vigente, como es justamente los retos para enfrentar la pobreza y el desarrollo post-pandemia, que contamos con tres panelistas, dos internacionales y un nacional. Va a moderar esta mesa Jairo Rivera, quien es ingeniero en economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una especialización en finanzas y una maestría en finanzas y gestión de riesgos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, tiene una maestría en Economía con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor PhD en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente está usando el Public Leadership Credential de la Harvard Kennedy School. Además, Jairo es profesor del área académica de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, coordinador de Casa Andina de la Universidad Andina y de la especialización en proyectos de desarrollo y la maestría en dirección integrada de proyectos. Paso la palabra a Jairo para que inicie formalmente con la moderación del evento. Gracias. Muchísimas gracias, Seu. Bueno, más bien darles la bienvenida a nuestros ponentes. Este evento es organizado, como decíamos, por la especialización en gestión social y desarrollo, la especialización en proyectos de desarrollo. Como una breve introducción, ¿no es cierto? El evento aborda el tema de la pobreza en tiempos de COVID, ¿no es cierto? Para eso me permití preparar un poco de apuntes de la CEPAL, ¿no es cierto? Tomando algunos estudios de la CEPAL, donde nos indican que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento en los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en mujeres debido a la pandemia del COVID-19. El escenario es complejo. Hay algunos problemas en lo económico, social y político, donde existe bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y los niveles de informalidad y desprotección social, así como a la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y autonomía de los hombres y mujeres, ¿sí? En ese contexto hemos planteado esta mesa de análisis. Sabemos que América Latina es la región más desigual del planeta y en este contexto apareció este tema del COVID-19, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de ver es desde distintos países, desde distintas perspectivas, ¿no es cierto?, cómo el COVID ha impactado en temas de desarrollo y pobreza, ¿sí? Les quería como comentar un poco las reglas del juego como moderador. Bueno, cada ponente, ¿no es cierto?, el rato que va a presentar su ponencia, encenderá su cámara. Le pedimos tener apagado el micrófono mientras no esté exponiendo. Las exposiciones serán de alrededor de 20 minutos. Entonces vamos a tener las tres ponencias. Luego, para la segunda parte, donde tenemos las preguntas del público, se les pide que escriban sus preguntas a este correo. Mi correo, jairo.rivera@uasb.edu.es, ¿sí?
Eso sería como reglas generales. Ahora, nosotros dentro de la Universidad Andina estamos dentro de una promoción de programas, ¿sí? Estamos en la segunda llamada y proceso de admisión a los programas. Entonces, desde el área académica de gestión, les queríamos comentar que están en convocatoria directa la maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias, la maestría en Estrategias Digitales Organizacionales, la maestría en Gerencia de Empresas Familiares, la maestría en Gestión de Riesgo de Desastres. A su vez, está en convocatoria la especialización en Gestión Social y Desarrollo y la especialización en Proyectos de Desarrollo. Las admisiones y el proceso de inscripción cierra este viernes 27 de agosto, por lo que les pedimos ahí que si están interesados, nos escriban o revisen la página web de la universidad, ¿sí? Entonces, esta es la especialización en proyectos de desarrollo, la especialización en gestión de desarrollo social, en gestión social y desarrollo. Con eso, iniciamos el evento. La primera ponencia estará a cargo de John Ariza. John Ariza es de Colombia, es docente de la Universidad del Tolima, es profesor a tiempo completo del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Tolima, es doctor y magíster en Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de investigación se centran en la economía de la pobreza y de la desigualdad y en economía de la educación. Voy a dejar de compartir. Bienvenido, John. Buenos días, Jairo. Muy buenos días a todos los asistentes por estar pues, en este espacio. En primer lugar, pues quiero agradecer a Jairo y a la Universidad Andina Simón Bolívar por la invitación. Pues es un placer y es un honor para mí acompañarlos el día de hoy, en el cual voy a presentar algunos resultados preliminares de un estudio que estamos adelantando sobre la pandemia y la pobreza en el caso colombiano. Como lo decía Jairo, yo soy docente de tiempo completo del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Tolima. Es una universidad pública de nivel regional, de carácter regional en Colombia. Bueno, básicamente este es el contenido de la presentación. Este es un estudio, digamos, que está en desarrollo. Por tanto, pues todos los comentarios, las preguntas, las sugerencias son bienvenidas. Y es un estudio que intenta reflejar la realidad, ¿cierto? Que en muchos países en América Latina, digamos, se ha expresado, y es el aumento en los niveles de pobreza y particularmente la actuación de los gobiernos nacionales y locales para combatir esos incrementos en la pobreza. Me gustaría iniciar la presentación recordando, pues obviamente, digamos que la pandemia ha tenido múltiples impactos en muchísimas dimensiones. El primero, desde el plano eminentemente económico, tiene que ver con el aumento de las tasas de desempleo, ¿cierto? Con una caída en los niveles de ingresos, con un aumento posteriormente en los niveles de pobreza, con unos cambios importantes en la producción, en la estructura productiva de las localidades, de las regiones, del país, un aumento en los niveles de desigualdad, como bien lo comentaba Jairo al principio, además de unos cambios también en las condiciones laborales a las cuales todos hemos estado expuestos, ¿cierto? Y nos hemos tenido que adaptar a esas nuevas condiciones, que en buena medida también están mediadas por un acceso y un uso de las tecnologías de información y comunicación, e incluso en los cuales los gobiernos también han tenido que gestionar, ¿cierto? Se han tenido que enfrentar a unos desafíos en términos de gestión de la información para poder direccionar y para poder focalizar la política social para combatir pues un poco todas esas incidencias del COVID. El sector educativo también se ha visto severamente afectado por esta pandemia. Con ello también la seguridad alimentaria, sobre todo en el caso de los jóvenes, ¿no? de los niños, de los menores de edad. Debido a las restricciones de movilidad también los flujos migratorios se han visto afectados y con ellos todo el envío de remesas y esas fuentes de ingresos importantes para nuestros hogares a nivel internacional. Incluso en el plano propiamente sanitario, pues una reestructuración, ¿cierto?, de un cambio en los sistemas sanitarios en la región, aparte de un incremento también en el conflicto y la violencia, y finalmente en el caso también de la salud mental, ¿no? No solo la salud física, sino todas las secuelas, los impactos desde el punto de vista de la salud mental que ha tenido esta pandemia. Esto por mencionar algunos de los aspectos, de las dimensiones que ha traído, ¿cierto?, que ha afectado la pandemia en estos escenarios.
Para el día de hoy, pues nos vamos a enfocar en uno de ellos, que es el caso de la pobreza en Colombia. Para ello, vamos a hacer una breve introducción a nivel de los cambios, ¿cierto? Y la dinámica de la pobreza a nivel regional de América Latina. Y posteriormente, pues entraremos a analizar el tema de la pobreza a nivel nacional y finalmente el tema de la pobreza a nivel de las ciudades, ¿no? Que digamos es, desde el punto de vista de la política económica y de la política social, consideramos que es muy importante entender ese contexto y esos cambios en esos niveles de pobreza y en esos indicadores sociales a nivel de las localidades, particularmente de las ciudades. Entonces, en este orden de ideas, pues tenemos una primera diapositiva, ¿cierto? Un primer contexto de la pobreza en América Latina, en esta gráfica que es tomada de la CEPAL, del Informe de Panorama Social de América Latina en el año 2020. Pues vemos que en el último año la pobreza, como bien lo mencionaba Jairo al principio, pues aumentó durante el periodo de pandemia, ¿cierto? Las proyecciones de la CEPAL indican que alrededor de un 33% de la población en América Latina pues era pobre, ¿cierto? Y un 12,5% estará en condición de pobreza extrema. Esto contrasta un poco con la evolución que ha tenido la pobreza en los últimos años, en los cuales principalmente durante la década del 2000, la primera década del 2000, pues hubo una caída importante en esos niveles de pobreza, que luego se estanca desde el 2014 en adelante y que obviamente pues vuelve nuevamente a incrementarse con el periodo de la pandemia. Si nosotros analizamos estas cifras ya no en términos de tasa de pobreza, es decir, el porcentaje de personas que están por debajo de esa línea de pobreza, sino en términos propiamente de la población, pues las estimaciones de la CEPAL nos indican que alrededor de 209 millones de personas para el año 2020 pues estuvieron en situación de pobreza, ¿no? Y 78 millones de personas en pobreza extrema. Ahora bien, este comportamiento, digamos, agregado al incremento en la pobreza durante este periodo previo a la pandemia, pues tiene algunas matices, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los cambios en la pobreza, considerando ya propiamente los países de forma individual, también basados en este informe de panorama social, vemos que algunos países lograron unas reducciones en las tasas de pobreza muy importantes durante el periodo 2014-2019. De hecho, como ustedes lo pueden ver acá, Salvador, República Dominicana, Chile, Panamá, pues fueron países en los cuales durante ese periodo se redujo bastante en puntos porcentuales la pobreza, mientras que en otros países, dentro de los cuales pues inicia la lista Colombia, Argentina, Ecuador y Brasil, lo que experimentaron durante ese periodo fue un aumento en las tasas de pobreza. Para entender uno de los elementos detrás de estas variaciones en la pobreza a nivel de estos países en América Latina, uno podría pensar en que la principal fuente, obviamente, de esta variación de la pobreza tiene que ver con los ingresos per cápita, ¿no? Los ingresos que perciben los hogares, y en ese sentido sería interesante descomponer esa fuente de ingresos, de ese ingreso per cápita del hogar. Y eso es precisamente lo que hace este informe de la CEPAL, en el cual ordena a los países de acuerdo a sus variaciones en la pobreza. Desde que aquí tenemos en el panel izquierdo de la gráfica, pues los países de Chile, Uruguay, República Dominicana, que presentaron unas reducciones importantes de la pobreza, mientras que en el lado derecho, pues los países que aumentaron la pobreza. Lo interesante de esta gráfica es que nos muestra que la pobreza, ¿cierto?, en buena medida se redujo en este conjunto de países del lado izquierdo debido a un aumento de los ingresos laborales. Y también, de forma muy importante, debido a unas transferencias públicas y privadas. Es decir, del rol activo que tuvieron, que tuvieron los estados, ¿cierto? Los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, con relación a esos programas de transferencias, principalmente monetarias, en estos países. Entonces, importante resaltar eso. En el caso de Colombia, que es en el cual yo me voy a centrar aquí, fíjense que esa caída, ese aumento de la pobreza que se reporta, pues en realidad se corresponde con una caída tanto en los ingresos laborales propiamente de los hogares como en las transferencias, en los programas, ¿cierto?, de transferencias públicas, principalmente que se dan allí en este país. Entonces, esta es un primer elemento a considerar como fuente de reducción de la pobreza en muchos países de América Latina, el rol que tuvieron, las administraciones públicas en la reducción de la pobreza. Bien, en el caso colombiano, es importante también resaltar, yo les voy a presentar aquí algunos resultados para el 2019-2020,
en el año 2019 hubo un cambio un poco en la medición de la pobreza. Particularmente lo que se hizo fue actualizar la línea de pobreza con base en un nuevo IPC, y esto es importante conocerlo, ¿no? para poder hacer las comparaciones de la evolución de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, pues en el contexto colombiano, ¿no? Que surtió, que se hizo un cambio desde el punto de vista de las actualizaciones de la línea de pobreza. En ese sentido, como una primera aproximación al caso colombiano, en esta tabla les presento la línea de pobreza monetaria en términos de pesos corrientes colombianos, ¿sí? Y también su equivalente en términos de dólares corrientes, ¿no? Por ejemplo, para el total nacional, la línea de pobreza para el año 2020 estuvo alrededor de 331.688 pesos, que eso equivale a 85 dólares corrientes, ¿no? Mientras que la línea de pobreza extrema estuvo alrededor de 145.000 pesos, lo que equivale a alrededor de 37 dólares. Lo importante, digamos, de entender estas líneas de pobreza, la definición de estas líneas de pobreza, es que existen unas diferencias importantes a nivel espacial, ¿no? La capacidad adquisitiva y la evolución de los índices de precios pues es distinta a nivel de las ciudades, de tal forma que, por ejemplo, encontramos que para las ciudades grandes como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, pues se caracterizan por tener unas elevadas líneas de pobreza, ustedes lo pueden ver acá, mientras que para ciudades más pequeñas, ¿cierto?, estos valores son menores. Si nosotros consideramos un periodo de tiempo tanto amplio para ver la evolución de la pobreza en el caso colombiano, vemos que efectivamente durante ese periodo hubo una tendencia de reducción de la pobreza. Ustedes pueden ver acá la línea verde, que es el total nacional. Sin embargo, del 2019 al 2020, por los efectos de la pandemia, la pobreza aumenta, ¿no? La pobreza aumenta de 35.7 a nivel nacional a 42.5. Un hecho que llama bastante la atención en la evolución de la pobreza monetaria en el país es que el incremento en la pobreza, este incremento en la pobreza, esta línea verde, es fundamentalmente un incremento de la pobreza urbana. Si ustedes se dan cuenta, la línea azul, que representa la pobreza de las principales áreas, ¿cierto?, cabeceras municipales del país, aumenta del 32.3 al 42.4. Mientras que la línea roja, que es la pobreza en los centros poblados y rural disperso, fundamentalmente pues las áreas rurales del país, cae del 47.5 al 42.9. Y este es un primer elemento, digamos, importante, que llama bastante la atención en el caso de la evolución de la pobreza a nivel nacional, en el caso del periodo pandemia, ¿no? Hay un aumento generalizado de la pobreza. Sin embargo, ese aumento se explica fundamentalmente por lo que pasa en las áreas urbanas, lo que pasa en las ciudades en el país. Esta evolución de la pobreza, si nosotros tomamos, por ejemplo, quintiles, si dividimos la población en 5 partes y analizamos cada quintil, de los de menores ingresos a los de mayores ingresos, vemos que, y vemos la variación en el ingreso per cápita, ¿cierto?, que es la principal fuente, digamos, para el cálculo de la pobreza, pues observamos que hay una caída, ¿cierto?, en el ingreso per cápita para todos los quintiles. Tanto a nivel nacional como a nivel de cabeceras, ¿cierto?, urbanas, y a nivel pues ya de ciudades más grandes, ciudades capitales y áreas metropolitanas. En todos los casos se presentan caídas en el ingreso per cápita de los hogares. Obviamente esas caídas, como ustedes lo pueden ver, son más fuertes para los hogares más pobres, para los deciles más bajos, los quintiles más bajos de ingreso. Mientras que en el caso de los centros poblados y el rural disperso, lo que vemos es un incremento en ese ingreso per cápita, sobre todo en los quintiles más bajos de la distribución. El DANE, que es la Oficina de Estadística de Colombia, realiza hace un par de 2 meses tal vez, saca la información y publica la información de la pobreza monetaria, y hace precisamente una descomposición de lo que pasó en el caso de los centros poblados y rural disperso, ¿cierto?, que es lo que en ese momento más llama la atención. En esta gráfica se ve esa descomposición. Básicamente lo que muestra esta descomposición es que en el caso del sector rural, pues hay una caída generalizada, que son las barras azules, del ingreso per cápita proveniente del mercado laboral, ¿cierto?, los ingresos laborales propiamente, pero hay un incremento del ingreso per cápita debido a este monto verde, ¿cierto?, que refleja las ayudas institucionales, particularmente pues las ayudas y los programas que tiene actualmente y que han desarrollado, digamos, el gobierno colombiano para combatir la pobreza en época de pandemia. Entonces aquí tenemos que fundamentalmente la pobreza en el caso rural del país disminuyó por una participación importante del ingreso proveniente de ayudas institucionales en el ingreso per cápita. Si nosotros quisiéramos hacer una caracterización de la pobreza, crear perfiles de pobreza,
en el 2020 lo que encontramos es que la pobreza fundamentalmente afecta más a las mujeres, a las personas jóvenes, menores de 35 años, a personas con bajos niveles educativos y también a personas que son independientes o cuenta propia, ¿de acuerdo? Esas son, digamos, las tasas de pobreza más altas que podemos encontrar. También la pobreza afecta a los hogares que tienen más de 2 niños, ¿cierto? Y a hogares en general que tienen más de 4 personas, es decir, hogares grandes. Si nosotros pasamos de este plano nacional a un plano más, digamos, local y analizamos la evolución de la pobreza por ciudades en el país, aquí tenemos pues una presentación donde se ven las tasas de pobreza antes y después de la pandemia. Lo que vemos es que efectivamente pues ciudades, digamos, en departamentos y en zonas periféricas del país como Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Popayán, pues tienen unas tasas de pobreza elevadísimas, mientras que ciudades más grandes, ¿cierto? Ciudades más importantes con mayor peso económico, pues tienen unas tasas de pobreza menores. Sin embargo, el incremento de la pobreza no siguió este patrón que nosotros vemos acá, en el cual las ciudades con más tasas de pobreza fueron las que más incrementaron la pobreza. No, no fue así. En esta gráfica lo que vemos es la variación, digamos, en puntos porcentuales de los incrementos en la pobreza. Y lo que vemos es que ciudades grandes como Barranquilla, Cali e incluso Bogotá estuvieron, digamos, en los primeros lugares del incremento de la pobreza. Es decir, estas ciudades aportaron un mayor número de pobres a la pobreza al total nacional. Y por eso tal vez es que vemos que el incremento en la pobreza nacional es fundamentalmente un incremento en la pobreza urbana, ¿cierto? En estas grandes ciudades del país. Ahora bien, una vez explicado un poco este contexto de los cambios generales de la pobreza, en realidad nuestra investigación lo que intenta es evaluar un poco el rol de la política social en términos de pandemia, en épocas de pandemia en el país. Es evidente que frente a la pandemia, pues los gobiernos respondieron incrementando el gasto social. De hecho, de acuerdo con Gentilini y coautores en el 2020, ellos afirman que las transferencias, particularmente monetarias, representaron alrededor de la mitad de esas intervenciones de los gobiernos con respuesta al COVID. Sin embargo, hay muchos autores que resaltan que aunque los gobiernos mejoraron esos programas de transferencias, estos no fueron suficientes, no han sido suficientes. Es un poco también la conclusión de los resultados que les voy a presentar en un momento. No han sido suficientes. Se destaca que obviamente la lucha, ¿cierto?, contra todos los indicadores sociales en medio de la pandemia no pasa por el esfuerzo individual de un país. Lo vemos en el caso de las vacunas, ¿no? En el cual hay un bajo nivel de solidaridad con las naciones más pobres, ¿cierto?, en el reparto de esas vacunas. Y eso, digamos que a pequeña escala también se puede ver dentro de los países. En el caso colombiano, particularmente durante la pandemia, se fortalecieron 3 programas existentes, que son los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Ya vamos a ver una descripción sobre ellos. Y se crearon 2 nuevos programas, fundamentalmente el programa de ingreso solidario y el programa de devolución del IVA. En este último caso ya hay alguna evidencia, por ejemplo, de Londoño y Querubín en el 2021, que evalúan ese programa de devolución del IVA sobre el bienestar de los hogares, y ellos concluyen que, pues particularmente este programa de devolución del IVA, en el cual el gobierno le otorga a las familias más pobres un monto fijo, ¿cierto?, como producto de ese impuesto del valor agregado que ellos pagan, que ese impacto es muy pequeño, es muy modesto sobre el bienestar de los hogares y que incluso no tiene ningún efecto sobre percepción, por ejemplo, de los ciudadanos frente al gobierno. Entonces, en esta tabla lo que les relaciono son los principales programas de transferencias monetarias que se han dado en el país. Los 3 primeros, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, ya existían. Estas son algunas de las características. Por ejemplo, en el caso de Familias en Acción, son alrededor de $37 corrientes que se giran a las familias cada mes y tiene una cobertura de 2,6 millones de familias en condición de pobreza. El programa de Jóvenes en Acción va dirigido a los jóvenes con educación técnica, tecnológica o terciaria, para que puedan completar, obviamente, sus ciclos educativos. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia Mayor, también es una transferencia que se hace a los adultos mayores y que en este caso pues, cubre alrededor de 1,7 millones de adultos con una transferencia mensual de $21. Los 2 programas que se crearon nuevos en el caso del contexto colombiano fueron el programa de ingreso solidario, una transferencia no condicional mensual de 160.000 pesos, alrededor de $41, para aquellos hogares que no habían sido beneficiados por ninguno de los 3 programas anteriores. Y la devolución del IVA, el cual ya se había comentado, alrededor de $19 cada 2 meses, ¿no? Y esto llegó o ha llegado a 1 millón de hogares.
Entonces, este trabajo que les estoy presentando ahora lo que quiere es evaluar un poco el impacto que han tenido estas transferencias monetarias precisamente sobre la reducción sobre las variaciones en la pobreza en el país, tanto a nivel nacional como a nivel de ciudades. Para esto, básicamente lo que utilizamos es un modelo econométrico sencillo en el cual tenemos el indicador de pobreza del hogar, si el hogar es considerado pobre o no. Estimamos un modelo logístico en este caso. La variable dependiente pues, es una variable dicótoma, 1 si es pobre, 0 si no lo es, y lo relacionamos en función de unos factores básicos que, pues desde nuestro punto de vista, desde la revisión de literatura, pues explican la pobreza, ¿no? A nivel de hogar. En primer lugar, pues la escolaridad del hogar, los años de educación del hogar. También tendríamos las condiciones laborales del jefe de hogar, particularmente si este es cuenta propia o no, o es un trabajador independiente o asalariado. También tenemos las condiciones económicas del hogar en términos de las tasas de desempleo, particularmente que afrontan cada uno de los hogares, de los ingresos no laborales en términos de las remuneraciones, las rentas, ¿sí? Los ingresos que ellos tienen por sus activos, y finalmente, que es, digamos, el factor que más nos interesa, el de las ayudas institucionales y las ayudas de otros hogares que pudieron recibir precisamente esos hogares. En esta diapositiva solamente voy a presentar 3 diapositivas de resultados. Básicamente, lo que les quiero comentar el día de hoy es que cuando nosotros estimamos ese modelo, lo que encontramos es, en primer lugar, tenemos unas estimaciones previas al periodo de pandemia 2002-2018. Encontramos, por ejemplo, que la escolaridad reduce la probabilidad de ser pobre. Este número que ustedes ven acá, este coeficiente, es sencillamente un efecto marginal de los cambios en la escolaridad sobre la probabilidad de ser pobre. Este particularmente indica que un año adicional, por ejemplo, de educación en el hogar, reduce la pobreza en un 8%, o reduce la probabilidad de ser pobre en un 8%, y así con los demás, ¿no? Entonces tenemos la escolaridad, el hecho de que el jefe sea cuenta propia, la tasa de desempleo del hogar, los ingresos no laborales y las ayudas, ¿no? Quiero concentrarme fundamentalmente en este coeficiente, en esta estimación, que es un poco lo que va a guiar los resultados, ¿no? En este caso tenemos que un incremento, por ejemplo, de 100.000 pesos en ayudas a los hogares reduciría en un 8%, en este caso, la pobreza, ¿no? En ese periodo, en el 2002 particularmente. Si nosotros vemos estudiamos este efecto de ayudas ya a lo largo del tiempo para el año 2018, lo que nos damos cuenta es que este coeficiente es positivo, lo cual implica que ese coeficiente de las ayudas no disminuyó durante el periodo. Entonces, las ayudas, en este caso, siguen reduciendo, las ayudas institucionales siguen reduciendo la pobreza, pero ese efecto es cada vez menor. Esta es la conclusión que tenemos de este primer periodo. La conclusión ya en el periodo de pandemia más reciente, del 2019 al 2020, nos indica que efectivamente, como ustedes lo pueden ver acá, el signo negativo, la pobreza, las ayudas institucionales continúan reduciendo la pobreza, pero el efecto es cada vez más pequeño, y lo pueden corroborar pues ya con lo que ha pasado durante la pandemia, que prácticamente el efecto es nulo, ¿no? Coeficiente estadísticamente significativo, pero desde el punto de vista de la interpretación práctica, ¿cierto? Es muy pequeño. Esto en el plano nacional. Si nosotros llevamos esto a nivel de ciudades, lo que vamos a ver es que durante este primer periodo 2002-2018 hay una importante diferencia entre el efecto de esas ayudas institucionales a nivel de pobreza, a nivel cierto de las ciudades sobre la pobreza, y que también durante el periodo al final del 2018 este efecto había caído, ¿no? Se había reducido. Cuando vamos a analizar la situación más reciente del 2019 al 2020, como ustedes lo pueden ver, vemos que efectivamente estos programas ayudaban a reducir la pobreza en el 2019, pero para el 2020 ya hay unas diferencias importantes, ¿de acuerdo? Hay unas diferencias incluso en las cuales estos programas de transferencia aumentaron, ¿cierto?, la probabilidad de ser pobre en los hogares. ¿Esto cómo se interpreta? Fundamentalmente como que estas ayudas no fueron suficientes, ¿de acuerdo?, para sacar de la pobreza a estos hogares, y por tanto, aquellos hogares que recibieron ayudas están correlacionados con mayores niveles de pobreza. Y para finalizar, pues básicamente quisiera indicar que el aumento a nivel nacional, pues el aumento en los niveles de pobreza se debe o se explica fundamentalmente a lo que pasó en el sector urbano en las grandes ciudades del país. En términos de perfiles de pobreza, las mujeres, los jóvenes, las personas con bajos niveles educativos, pues tienen una mayor probabilidad de ser pobre, fueron los más afectados durante la pandemia, y que existen también diferencias muy importantes a nivel espacial, ¿no? A nivel de las ciudades, como les comentaba hace un momento. El estudio, también los resultados preliminares de este estudio evidencian una correlación positiva entre los programas de transferencias y la reducción de la pobreza monetaria en época de pandemia, aunque como lo comenté hace un momento, ese impacto es bajo, muy bajo sobre la pobreza, e incluso
está correlacionado de forma positiva en algunas ciudades con relación a la probabilidad de ser pobre. Y entonces con esto, pues inicialmente lo que nosotros sugerimos, ¿cierto? Es un fortalecimiento de los programas sociales, de este tipo de programas sociales. Consideramos que a lo mejor el monto de la transferencia no es el más indicado para realmente sacar a la pobreza, de la pobreza a estas familias, a estos hogares, y que con la evidencia que hemos mostrado a nivel de las ciudades, pues es necesaria una focalización de los programas en aquellas ciudades con una situación más crítica, ¿no? Como nosotros veíamos en este caso, ¿cierto? De ciudades en las cuales incluso aumentó el nivel de pobreza, Cúcuta, Montería, ¿cierto? Por el valor de los coeficientes, Villavicencio y Bucaramanga. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, profesor Jairo, quedo dispuesto a lo que continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, John, más bien por esa interesante exposición. Voy a compartir pantalla para presentar al siguiente ponente. Ahí está, a ver. Sí, se ve. Ya, buenísimo. Entonces, nuestra siguiente ponente es Isabel Licha. Isabel Licha es docente por la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en Sociología del Desarrollo de la Universidad de París I, en Panteón La Sorbona. Se especializa en los temas de política social, gerencia social y desarrollo económico. Se ha desempeñado como asesora principal en política social del Fondo España PNUD, docente y especialista en desarrollo social del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, INDES, coordinadora del doctorado en estudios del desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como consultora independiente en temas de desarrollo humano y política social. Es profesora investigadora asociada y miembro del comité académico del doctorado del CENDES. Bienvenida, Isabel. Sí, muchas gracias, Jairo. Un placer estar con ustedes compartiendo este evento. Quería agradecerles de nuevo por la invitación y la oportunidad de compartir ideas sobre el tema tan importante de retos para enfrentar la pobreza y el desarrollo post-pandemia en el marco del evento de reflexión que tienen ustedes de la Mesa Internacional de Análisis sobre Desarrollo. Yo voy entonces a compartir pantalla para presentar mi tema. Ok. Entonces, así como Jairo hizo su presentación acotada al caso colombiano, yo la he hecho, esta reflexión, desde la perspectiva latinoamericana. Y hay mucha coincidencia, a lo mejor reiteración en lo que voy a señalar aquí, entre muchos de los elementos aportados por John Ariza en su presentación. Pero esta vez esto está, digamos, referido al contexto regional latinoamericano. Yo he estructurado la presentación en términos, otra vez, de una revisión de los desafíos actuales más importantes, de poner el foco en poblaciones y ámbitos específicos donde la pandemia incide con mayor fuerza, en recuperar, digamos, una suerte de visión de lo que es la situación resultante. Me hago la pregunta de qué hacer y entonces voy a referirme a la convocatoria precisa de Naciones Unidas, pero también de la CEPAL y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente a la Agenda Regional para el Desarrollo Social Inclusivo y algunas conclusiones. Voy a tratar de ser ágil en la presentación porque ya muchas de los puntos que quiero presentar fueron de alguna manera presentados por John Ariza. Hay que decir que yo me he basado en esta presentación en un conjunto sistemático de estudios y de informes que desde mediados del año pasado, desde la pandemia se abrió en marzo del año pasado, pero desde julio del año pasado comienzan a haber estudios sistemáticos del Secretario General de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y sobre todo de la CEPAL, para plantear cómo está evolucionando la situación social y económica latinoamericana en el contexto de la pandemia. Uno de esos trabajos aparece en julio del 2020 y se llama El impacto del COVID en América Latina y el Caribe.
Es un informe donde ya se anuncia, elaborado por el secretario general de Naciones Unidas o su oficina, donde ya identifica impactos negativos del coronavirus. Anuncian una caída del Producto Interno Bruto del orden del 9%, una caída de las remesas, que en la región y en el mundo representa el 13% de la población que vive de remesas, y hay un incremento de lo que ya dijo yo, ¿verdad? De los niveles de pobreza y de extrema pobreza. Pero además hay un incremento del desempleo, y lo que hay que decir aquí es que la pobreza y la extrema pobreza eran características preexistentes en la región, y que con la pandemia se incrementan esos niveles de pobreza y de extrema pobreza. Igualmente del desempleo. Ya la región tenía una tasa importante de desempleo, como lo dice el informe, pasaría del 8.15% en el 2019 al 13.5% en 2020. Y eso significa que a la línea de pobreza y de extrema pobreza que ya teníamos se adicionan nuevos pobres y nuevas personas en situación de extrema pobreza. Y lo mismo en desempleo. A los 26 millones preexistentes se agregan 18 millones más en términos de pronóstico simplemente, pero que han sido cifras ya validadas. Hay países, todos los países están afectados, pero hay particularmente efectos de la pandemia de una manera distinta, afectando más a un conjunto de países que a otros. Por ejemplo, en términos del desempleo, Chile, Brasil, México y Colombia son particularmente afectados, pero en general todos los países de la región están afectados. También recurriendo a Panorama Social del año pasado, cuyo informe se presentó ahora en marzo del 2021, simplemente se hace una presentación muy sintética de los 3 problemas mayores que confronta la región tras la pandemia, pero no generados por la pandemia, sino exacerbados por la pandemia, que eso es un punto importante de considerar, porque la región latinoamericana siempre ha sido pobre y desigual, ha tenido importantes niveles de pobreza y de desigualdad. Ellos señalan 3 problemas que se agravan con la pandemia, que son desigualdad, informalidad y pobreza. Y hay 3 grupos de población que son los particularmente afectados: las mujeres, los trabajadores informales y los jóvenes. Pero además, si usamos ya no el concepto de pobreza de ingresos, sino de pobreza multidimensional, que es un concepto más holístico que engloba otros factores determinantes de la pobreza, como por ejemplo la pobreza vinculada también a la desnutrición, a la falta de acceso a agua potable y saneamiento, a la falta de acceso a energías limpias, a un sistema mínimo de seguridad social, podría decirse que en la región 1 de cada 10 niños pertenece a un hogar en pobreza multidimensional severa. Entonces, ¿qué podemos decir de cuáles son los retos más importantes que tenemos al frente para revertir la situación de pobreza y de desigualdad y de informalidad que afecta a la región? Podríamos, recapitulando, decir que efectivamente hay un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema. Son nuevos números de pobres y de extremadamente pobres que se añaden a la línea preexistente, que en su momento, digamos, habían en la región en 2019 191 millones de pobres y 72 millones de extremadamente pobres. Bueno, ahora se agregan unos cuantos millones más. También se observa un estancamiento del Gini, que es el coeficiente que mide desigualdad. La región venía progresando en el Gini, pero el Gini siempre fue muy alto en la región. Es una región muy desigual y, como lo dijo también John, es la región más desigual del mundo, o lo dijo Jairo, creo, en su introducción. Este Gini mejora algo durante las últimas 2 décadas, pero empieza a deteriorarse, a estancarse con la pandemia. Hay una alta desocupación con elevados niveles de informalidad y desprotección social.
la desigualdad de género, a la que ya se ha aludido también, y hay particularmente grupos de población afectados por la pobreza, que son pueblos indígenas, afrodescendientes, población rural y trabajadores informales. Y hay un fenómeno creciente, observable, de niñas, niños y adolescentes sin protección. Otros hechos importantes que se adicionan y que forman parte del contexto desafiante que estamos enfrentando es el aumento del desempleo, el deterioro de las condiciones laborales, la tendencia a la digitalización del empleo, al punto de que ya el 21% de la población ocupada hace teletrabajo, la desigualdad profundizada a nivel de empleo e ingresos laborales, el constatar que la alta desocupación ocurre en los hogares más pobres y que, como dijo también John, hay una caída del ingreso laboral en todos los quintiles, pero no de la misma forma. Los quintiles más pobres, el ingreso cae en el 40% y los más ricos caen en el 7.5%. Y hay un fenómeno creciente de vulnerabilidad, es decir, se calcula que el 7 de cada 10 latinoamericanos tienen ingresos bajos cercanos a la línea de pobreza, lo cual los torna, los hace particularmente vulnerables a la pobreza. Pero también han ocurrido hechos importantes que lo vimos reflejado en el caso de Colombia, que ahora nos presentó John, que es que tras la pandemia todos los países de la región, sin excepción, aumentaron las transferencias monetarias. Y los 30 países hicieron transferencias por el orden de los 86.000 millones de dólares. Se dice que se pasó de una transferencia de unos $350 promedio anual por hogar a $550 al año por hogar, lo que ha beneficiado al 50% de la población, y eso se implementó a través de 263 medidas de protección social según la CEPAL. Eso también refleja un incremento en el gasto social con respecto al gasto público total, y son montos muy bajos y muy modestos, pero con todo y eso han ayudado a frenar el deterioro social que, de no haber ocurrido esas transferencias como operaron, el deterioro sería hoy aún mayor. Y con esas transferencias se ha beneficiado el 61% de la población regional, unos 84 millones de hogares, más o menos. Al punto que hoy la CEPAL está proponiendo, como medida de seguridad también, de mínima seguridad social, aumentar los montos de las transferencias y la cobertura de las transferencias. Pero como bien también lo dijo John, la pandemia no afecta a toda la población de la misma forma, sino que ella tiene repercusiones diferenciadas según las condiciones económicas y el origen étnico, la orientación sexual, la situación de migración, condición de refugiado, entre otros factores, y que hay ejes estructurantes de la pobreza y de la afectación de los grupos sociales según se pertenezca a un determinado estrato social o una clase social, el género, la etapa del ciclo de vida, el territorio, la condición etnorracial y otros factores como discapacidad, estatus migratorio, situación de calle. Hay entonces grupos específicos de población que se ven afectados y hay ámbitos específicos en los que golpea con fuerza la pandemia. Las poblaciones están aquí detalladas según precisamente ese informe temprano que hizo la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas sobre cómo golpea la pandemia a la región. Como grupos de población específicos están mujeres, estratos de bajos y medios de ingresos, trabajadores informales, trabajadoras domésticas remuneradas, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas mayores, población rural, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y personas en situación de calle. Y los ámbitos en los que la pandemia se ha hecho sentir con mucha fuerza ha sido en el campo de la salud, física y mental, nutrición, en la educación, con toda la virtualización que ha habido de la educación, la deserción escolar ha sido brutal, y nosotros sabemos que en la región el 40% de la población no tiene acceso a internet, ni tiene medios. Entonces hay allí una deserción que pone en mayor desventaja
a niños y adolescentes en la región. Ha habido una merma y una pérdida de ingresos laborales, ha aumentado el trabajo infantil, se han visto afectados los servicios de agua, saneamiento, electricidad, gas y tecnologías digitales. Ha golpeado el trabajo de cuidado no remunerado, que ha aumentado, y todos sabemos que han aumentado la situación, ha empeorado la situación de violencia intrafamiliar. Entonces, como resultado de todo esto es que la pandemia ha pesado más sobre los que ya estaban golpeados, los que ya se habían quedado atrás. Y lo que hace la pandemia es exacerbar aún más la desigualdad en la región preexistente. Entonces, esos patrones de desigualdad tienen que ver con el patrón de crecimiento económico. Y acaba de salir el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD, que se titula Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Es un informe que no tiene desperdicio y que es necesario revisar para, digamos que conocer en mayor profundidad el tema de la vinculación entre alta desigualdad y bajo crecimiento históricamente en la región. El Latinobarómetro del 2020, que es una encuesta de opinión pública que existe desde hace 25 años, a través de la cual cada año se entrevistan a unas 20.000 personas calificadas para emitir opiniones sobre temas públicos. El Latinobarómetro del año pasado muestra el descontento que hay en la región, que expresan los entrevistados, que estiman que las sociedades latinoamericanas son profundamente desiguales e injustas. Entonces hay ese malestar, ese descontento. Y también se refleja en el informe de desarrollo humano al que me referí, del 2021, que la concentración del poder en pocas manos es un factor de desigualdad y de bajo crecimiento, que hay un problema con los sistemas tributarios también, que no permiten invertir lo suficiente para asegurar provisión pública, provisión de bienes y servicios públicos de calidad, que hay más trabajadores informales que pobres y que la mayoría de los pobres son trabajadores informales y por ende, por último, hay una fragilidad multidimensional que es política, que es económica y que es social generada por la alta desigualdad y el bajo crecimiento. Y allí tienen ustedes en pantalla la referencia al Informe de Desarrollo Humano Regional que les mencioné. Entonces, frente a este escenario de la región, hay una convocatoria que yo diría que es Naciones Unidas, CEPAL, o CEPAL, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos convocan a través de estos múltiples estudios y declaraciones e informes a reconstruir con igualdad. Aquí el meollo es la igualdad, es recuperar la igualdad o restablecer niveles mínimos de igualdad en la región, asegurando o destacando que una sociedad más igualitaria no permite que la concentración del poder económico distorsione políticas públicas. Entonces se invita a trabajar, a trabajar juntos para responder a la pandemia y establecer acuerdos políticos amplios que posibiliten reconstruir con igualdad. Y ahí pueden ver el texto en el que figura esta invitación, que es conjunta UN-CEPAL del 2020, que se llama El desafío social en tiempos de COVID-19. También ellos, CEPAL, ONU, particularmente el PNUD, encomiendan a los estados a insertar esta tarea de reconstrucción con igualdad en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que esa es la agenda que se afirma, que firman 179 países del mundo para establecer como telón de fondo de la acción de los gobiernos y de la cooperación al desarrollo, alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible del 2015 al 2030. Todo el trastorno que la pandemia ha generado en la región, en la exacerbación de la situación de pobreza y desigualdad,
hace como misión imposible poder alcanzar esos objetivos al 2030, pero la CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, llaman a retomar la tarea de revertir los efectos de la crisis pandémica, retomando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo número 1, el ODS 1, el fin de la pobreza. De esta forma, dicen, no va a ser posible alcanzar la meta fijada, sino que podríamos perfectamente trazarnos, alcanzar de aquí al 2030, esta década se llama la década de la acción, pasar del 31% de pobres al 14.5% y del 10.7% de extremadamente pobres al 3%, pero esos números ya han variado. Ya hoy se calcula que el número de pobres en la región es más o menos el 35%, y el número de extremadamente pobres en la región es del 12,5%. Para actuar se necesita, digamos, que una conceptualización de la acción, unas premisas que permitan que la acción entonces sea más eficaz. La primera premisa es cómo está relacionada la pobreza con la desigualdad. Ellas son las dos caras de una misma moneda. Ellas están interconectadas y son indisociables. Y que las desigualdades afectan el desarrollo humano, que es el paradigma desde el que actúa Naciones Unidas, ¿verdad? Que es desarrollar las capacidades humanas para ser y hacer en la vida de una manera que valoramos, de una manera valiosa para nosotros mismos. Entonces, esas capacidades, o sea, con los niveles de desigualdad que tenemos y de pobreza, esas capacidades están afectadas y hay que desarrollarlas en los más pobres y asegurar su plena participación en el proceso de desarrollo. En las sociedades altamente desiguales, los pobres tienden a quedar rezagados y a quedar atrapados en una economía de subsistencia, y además altos niveles de desigualdad significan una merma en el ejercicio de los derechos fundamentales. Además, significa o reflejan instituciones que mantienen privilegios a élites, y digamos que la acción tendría que desarrollar capacidades humanas y aumentar la participación, es decir, la agencia de las poblaciones afectadas por la pobreza, y además garantizar ejercicio de derechos y transformar las instituciones. Aquí están, digamos que, contenidas en estas premisas, esas acciones estratégicas. De todas formas, la CEPAL en el panorama social del 2020 impulsa una suerte de combo de 5 tipos de políticas que están articuladas entre sí y que se refieren a sistemas de protección social universal que se tienen que comenzar a implementar en la región, que sean sostenibles, la ampliación y cobertura suficiente de las transferencias monetarias a las que ya hicimos alusión, el impulso al desarrollo de una sociedad del cuidado, una sociedad que cuida su salud, su educación, la inclusión digital, los servicios básicos y el planeta con conciencia ecológica, la promoción de la igualdad y la construcción de esos nuevos pactos sociales centrados en igualdad e inclusión. Está una agenda específica que nació desde que se proclamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hay unos foros anuales que hace el PNUD con la División Social de la CEPAL, y en el marco de ese foro de países a los que asisten los ministros del desarrollo social, se ha comenzado a pensar una agenda específica de sostenibilidad social para la región enmarcada en la Agenda 2030. Eso equivale a generar una agenda que permita implementar la Agenda 2030 para asegurar el pilar social. La Agenda 2030 tiene 3 pilares: el social, el ambiental y el económico. Entonces, en esa agenda hay una lista de temas que guían la acción y la cooperación.
En esa agenda figura la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad como los mayores problemas y los persistentes problemas de la región, y que esas desigualdades están vinculadas con la llamada cultura del privilegio, que tolera, una cultura que tolera que existan y persistan las desigualdades. Hay brechas de desarrollo de capacidades humanas que se tienen que cerrar, brechas en educación, vivienda y acceso a salud, educación, vivienda y acceso a servicios básicos. Hay también déficit de trabajo decente, porque abunda el trabajo informal y el trabajo decente es escaso. Entonces, ¿cómo aumentar, digamos, las oportunidades de trabajo decente para las personas? La protección social funciona, pero de una manera parcial y desigual, entonces hay que convertirla en un sistema universal. Hay una institución aún débil en construcción, que hay que fortalecerla y desarrollarla, un financiamiento insuficiente, y esto alude a la necesidad de establecer pactos fiscales que den sostenibilidad a las políticas públicas para la sostenibilidad social y el desarrollo sostenible. Y hay desafíos emergentes que hay que tomar en cuenta, y a estos también aludió John en su presentación, como la violencia, las migraciones, los desastres, el cambio tecnológico y la transición demográfica, epidemiológica y nutricional. Las conclusiones las tenemos claras, ¿verdad? La desigualdad en la región es obstinadamente alta, y es desigualdad de todo tipo, es desigualdad de oportunidades, de acceso a justicia, a servicios de salud y de educación de calidad, hasta de capacidades para enfrentar desastres, llámense pandemia o cambio climático, y que conocemos los factores subyacentes a estas desigualdades de carácter económico, y que en síntesis la situación lo que refleja es una sociedad fracturada, dual, que requiere de un nuevo pacto social. Yo creo que lo que aprendemos con la pandemia es que ha puesto al descubierto debilidades históricas del contrato social que prevalece en la región, y que la situación se debe transformar y se puede transformar, y hay todo un debate al respecto de cómo hacerlo. Muchísimas gracias y dejo hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante la presentación. Te pedimos igual que nos esperes un momentito para la segunda parte de interacción con el público, ¿sí? A las personas les pedimos, por favor, si tienen preguntas, enviarlas al correo jairo.rivera@uasb.edu.es, ¿sí? Para cerrar esta primera parte de ponencias, ahora damos el paso a Ronnie Correa. Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, Ronnie Correa es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ronnie es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja con maestría en Desarrollo Económico para América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del Departamento de Economía, docente investigador de la UTPL, tutor del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela, es docente de grado y posgrado, coordina el grupo de investigación de economía urbana y regional. Además, es investigador principal en Ecuador del Círculo de Estudios Latinoamericanos, CESLA de la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos. Dicho esto, bienvenido, Ronnie. Seguimos con tu presentación. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a los organizadores de este evento. Realmente es muy grato poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la temática ya establecida y señalada por los compañeros que me antecedieron. Quisiera iniciar comentándoles cuál sería, digamos, la agenda, o sea, todo el contenido de esta participación, o de mi participación. En primer lugar, quisiera hacer un resumen de un artículo que hicimos ya el año anterior sobre el impacto del COVID en los ingresos en el Ecuador, respecto a cómo afectaría la pobreza monetaria. Posteriormente, basado en informes, en reportes y en datos de distinta índole, quisiera contextualizar todo lo que se refiere, ¿no es cierto?, a este tema que es preocupación para todos. Y finalmente quisiera, en base a las conclusiones derivadas, tanto del resumen del artículo, tanto de los trabajos anteriormente señalados y citados, pues ser correspondiente con los objetivos
de este evento, ¿no es cierto? Y llegamos a las conclusiones y fundamentalmente focalizar en lo que tiene que ver a pobreza, no hacia desarrollo, que es un tema también muy interesante, pero en este caso focalizaremos pobreza. Decirles que el artículo del cual vamos a hacer un resumen, un resumen, un abstract del abstract, ¿no es cierto? Porque no tenemos tiempo para ello, ya está publicado en la siguiente revista, en el siguiente sitio. No es solo autoría mía, sino que algunos compañeros, los cuales sus nombres están pues ahí presentes en la lámina, participaron, ¿no? Era preocupación ya en los meses de marzo, ¿no es cierto?, que entramos en emergencia, marzo, abril, mayo, era preocupación todo lo que acontecía con las medidas que tomó el gobierno para controlar la pandemia, y eso repercutió en disminución de actividades laborales, por en disminución de empleo, disminución de ingresos en la población. Esto fue lo que nos motivó, digamos, a realizar ese tipo de estudios y otro tipo de estudios más que hicimos sobre el impacto en el turismo, sobre impacto también en las remesas de la situación de pandemia, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Fundamentalmente, lo que hicimos es hacer escenarios, hacer 7 escenarios, disminuyendo, ¿no es cierto?, en base a los datos que nos arrojaba la ENEMDU 2019, tomamos como referencia esa base, esa línea base, en la población disminuyendo sus ingresos, tanto laborales como sus ingresos totales, en un 5, 10 o un 20% según corresponde, y también, digamos, bajo ciertas condiciones. La condición fundamental era que se estableció, ¿no es cierto?, el bono de protección familiar en el Ecuador, casi al inicio, ¿no es cierto?, de la pandemia, a finales de marzo, en donde el gobierno establecía una cantidad de $120 a repartirse en 2 cuotas, 60-60 en abril y mayo. Entonces, eso un poco nos motivó también a ver qué pasaría con ese bono respecto a las condiciones de la población que estaba sobre todo en condiciones, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad y pobreza. Algunos supuestos que son interesantes mencionarlos, no los voy a leer a todos y los voy a dejar en la lámina porque resulta un poco complicado, ¿no es cierto?, explicar todo esto, pero decir que el estudio se basó fundamentalmente en lo que se consideraba la línea de pobreza en el año 2019, tanto de pobreza como de pobreza extrema, en el Ecuador me refiero, decir que se afectó a todos los ingresos de todas las familias, y eso no tenía que ver con que las personas estén ocupadas o no, porque en ese entonces no disponíamos de datos para esto. ¿Por qué hicimos a 5, 10 y 20%? Porque se hacían estudios a nivel global, ¿no es cierto?, a nivel internacional, de otras instituciones que consideraban cuál sería el impacto de la reducción de la actividad económica en los distintos países. Una cuestión también interesante es que nosotros impactamos sobre los ingresos de las personas, ¿no es cierto?, sin considerar, em, sin considerar, ¿no es cierto?, algunas condiciones, porque podrían afectar de cierta manera todo este tipo, ¿no es cierto?, de datos. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar de la lista, ¿no es cierto?, o hacer discriminatorio con las personas que no reciben bonos de desarrollo humano, que tampoco reciben el bono Joaquín Gallego Laro vigente. ¿Por qué? Porque las condiciones del bono de protección familiar decían, entre otras cuestiones, que debían estar afiliados al Seguro Social Campesino, debían estar afiliados a la remuneración de trabajo, a la remuneración de trabajo no remunerado, que debían tener ingresos inferiores a $400, y que ningún miembro de las familias, que para relación con esta lámina, debía recibir, ¿no es cierto?, este tipo de ayudas. Entonces, estos son los 7 escenarios que se plantearon. Fundamentalmente, digamos que fue un juego entre varias opciones, disminuyendo 5, 10 o 20% de salario, con y sin bono. Eso es fundamentalmente resumir el trabajo, ¿no es cierto? Y se plantearon 7 escenarios, ¿no es cierto?, cada uno de ellos con las características que está pues ahí en la lámina señalada. ¿Por qué era importante esto? Porque no solamente nos referimos al porcentaje, porque el porcentaje como tal puede decir mucho y no puede decir nada, sino nos enfocamos al número de personas y al número de familias afectadas. Entonces, estoy compartiendo con ustedes el escenario 6. Recordar que el escenario 6 decía que, o intentábamos hacer un escenario en el cual los ingresos laborales disminuían un 10% y se asignaba un bono de protección familiar a las familias que, digamos, eran o estaban bajo consideración de ser sujetas a este bono. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto? Que a pesar de este bono, pues teníamos más de 100,000 hogares pobres, nuevos, ¿cierto?, migraban de una situación a lo mejor de clase media a situación de vulnerabilidad pobres, y que también las personas, digamos, afectadas
eran casi 400.000 personas que habían afectadas si es que se presentaba este tipo de escenarios. Fundamentalmente, las conclusiones están, digamos, en este gráfico de barras, donde la situación pre-COVID nos decía que la situación de pobreza al 2019 era 25%, el extrema pobreza casi el 9%. Finalmente llegamos a distintos escenarios y decir que quizás apuntamos, o esto se pareció mucho al escenario 7, ¿no es cierto?, que nosotros obtuvimos, en donde obtuvimos digamos, una tasa de pobreza del 34, más alta del 34% y una tasa de extrema pobreza del 14%. Recordar que ya el INEC ya tiene datos, ¿no es cierto?, de lo que aconteció con la pobreza en el Ecuador en el año 2020, donde señalan esos datos, ¿no? Donde la pobreza, digamos, llegó al 33%, la extrema pobreza casi un poco superior al 15%, se asemejan a esto al escenario 7. ¿Por qué se logró eso? Porque se hicieron muchas medidas, aparte del bono de protección familiar, o sea, se hicieron muchas otras transferencias en efectivos, se hicieron un programa de canastas alimentarias, se garantizó los servicios básicos, que no corte servicios básicos, ¿no es cierto? Se condonó algunas deudas, etcétera. Y de todas maneras es interesante observar todas estas políticas que se establecieron, no solo en Ecuador, sino en todo el país, en todos los países, perdón, Latinoamérica, en el observatorio, como, digamos, como un paréntesis, el observatorio del COVID de la CEPAL tiene todas las políticas que se hicieron en tiempo de pandemia y se siguen haciendo en distintos países bajo distintas áreas y distintos sectores, ¿no? Sectores económicos, sector económico, sector de educación, sector de género, protección social, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no hubiera, una gran conclusión de esto, qué es lo que pasa si no hubieran habido estos programas de parte del gobierno? Pues hubieran la circunstancia, hubieran sido mucho más complicadas. Coincido plenamente con los anteriores colegas en que realmente la situación de pandemia exacerbó toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de pobreza y extrema pobreza, y realmente lo agravó, ¿no es cierto? Ya veníamos arrastrando nosotros esa situación. Algunas conclusiones del estudio, hay varias, pero fundamentalmente para el tema que nos ocupa quisiera yo, digamos, destacar las siguientes. Primero, son interesantes tipos de estudios porque permiten aproximar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaría si es que los gobiernos invierten en cuestiones de programas sociales, bonos, transferencias monetarias, etcétera. Decir que estos programas también deben ser, muchas de las veces, no solamente temporales, sino también permanentes. De hecho, todavía sigue vigente el BPF, ¿no es cierto?, en el país. ¿Qué más? Que hay que considerar otras cuestiones más, como por ejemplo remesas y otro tipo de ingresos laborables, y que obviamente al ser un problema mundial también estamos afectados por muchas otras variables, comercio internacional, disminución de transferencias, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué más? Decir que necesitamos focalizar todos estos programas y estas transferencias, necesitamos focalizar estas transferencias monetarias y obviamente atender a los grupos vulnerables y atender situaciones de desigualdad e inequidad, como lo dijo también la compañera que digamos, me antecedió en la presentación. ¿Sí? Ese es el resumen del artículo como tal. Sin embargo, yo creo que no estaría, digamos, completa esta reflexión, o para llegar a la reflexión no estaría completa si nosotros no, pues, consideramos otras cuestiones. Ya dijeron que el problema de pobreza tiene múltiples aristas, ¿no es cierto? Es multidimensional. Pues primero decir que no a nivel espacial, nuestro compañero, ¿no es cierto?, de Tolima nos hizo también esa apreciación, nos dio a conocer la apreciación. La situación de pobreza está concentrada en ciertas regiones también, independientemente que sean ciudades que había, ¿no es cierto?, nuestro compañero de Tolima mencionado, pero miren ustedes la tasa de pobreza, sí, los cantones que fueron pobres hace 20 años siguen siendo pobres, o sea, es más, hay una especie de contagio a nivel, digamos, espacial, ¿no es cierto?, de las situaciones, lo que tiene que ver a NBI, en este caso es una lámina de necesidades básicas satisfechas, entonces deberían también las políticas ser focalizadas en territorio, conclusión. Luego hicimos un estudio también con los compañeros sobre la pobreza alimentaria, que es otro tipo de pobreza, ¿no es cierto? Cómo las personas y los hogares están en capacidad de realmente, pues, digamos, comprar una canasta básica o una canasta básica analítica, ¿no es cierto? Y descubrimos, bueno, que las personas del área urbana, ¿no es cierto?, tienen 25% menos probabilidad de ser pobres, que las mujeres son las más castigadas en situaciones de pobreza, que las personas que solamente tienen nivel de instrucción primaria tienen 108% veces más probabilidad de ser pobres, el hecho de ser indígena tienen un 136% más de posibilidades, y que también, si bien es cierto, el buen desarrollo humano contribuye
a mejorar, digamos, la situación de pobreza no lo es todo, ¿no es cierto? Es un modelo econométrico, pero decir que también existe cuestiones que tienen que ver con color y etnia, aunque esté mal llamado, ¿no es cierto?, entre comillas, pero lo ponemos así para que sea entendible, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver a, a grupos, ¿no es cierto?, grupos dentro de el Ecuador que realmente se ven bastante afectados, ¿no? Luego también comentarles estos son algunos reportes del año 2019-2020 que tienen que ver, ¿sí? ¿No es cierto? Que tienen que ver sobre todo con el impacto del COVID, ¿no es cierto? Ahí está un impacto social del COVID del Ecuador, que lo realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde quería sobre todo hacer énfasis en lo siguiente, en esta línea azul, que es el empleo adecuado, ¿no es cierto? Vemos cómo acá el empleo adecuado, ¿no es cierto? A partir del año 2014, que es una decisión compleja que también contribuye a incrementar las condiciones de pobreza. Y este informe también concluye que nosotros deberíamos, eh, ¿qué deberíamos hacer, ¿no es cierto?, para mejorar estas situaciones? Primero, mejorar servicios públicos, ¿cierto? Focalizar y mejorar sistemas de protección social, eh, incluir mucho más a la población bajo condiciones de calidad educativa, reforzar sistemas estadísticos, o sea, tener ese tipo de estadísticas y de estudios, y obviamente recurrir a un diálogo para un poco, digamos, en base a percepciones de distintos grupos, ¿no es cierto?, distintas representaciones, poder saber en qué focalizar. Entonces, ese es un reporte interesante también, es una buena fuente de consulta. Hay más cuestiones desagregadas sobre el estudio, pero quisiera dar un poco, digamos, la parte esencial de lo que corresponde a las conclusiones de este estudio. Este también es un estudio bastante interesante, es del año 2020, en donde la CEPAL hace un estudio sobre doble inclusión. O sea, si los hogares están incluidos en los países, si los hogares de los países están incluidos tanto laboralmente como, digamos, socialmente. Y ustedes ven que el nivel realmente, por lo menos en nuestro país, es muy bajo, ¿no? Del año 2002 al año 2006, pues tanto la doble inclusión que habla la CEPAL, es un estadístico muy interesante porque me parece un dato, digamos, relevante a analizar. Apenas alcanzamos el 21% de los hogares, ¿cierto?, en el Ecuador están incluidos tanto laboralmente como socialmente. Y bueno, hay más estadísticas de los países de América Latina que se podría analizar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice también ese estudio? Bueno, que digamos el hecho de tener un empleo remunerado por sí solo no garantiza superar la pobreza. ¿Por qué? Porque las mujeres somos un grupo muy vulnerable, em, muchos de las personas que están, digamos, bajo esta circunstancia no pueden hacer un trabajo decente, se ubican en sectores de baja productividad y no tienen los beneficios sociales, ¿no es cierto?, que les permita realmente garantizar sus derechos básicos y realmente asegurar un mejor futuro tanto para ellos como para sus familias y para los hogares. Una cuestión también que quería, digamos, mencionar ahora es lo que tiene que ver a cuestiones de salud. Estamos muy complicados en el país, somos el país con digamos, a la cola, ¿no es cierto? Somos el penúltimo país en indicador respecto a inmunización infantil de menores de 5 años. Hemos subido desde 2014 a 2018 el 25% al 27%, cosa grave en el país. Y esto porque tiene relación directa con la pobreza, ¿no? Con el tema nuestro, bueno, con el tema que estamos abordando. Porque obviamente si la desnutrición crónica es más elevada, la desnutrición crónica infantil me refiero, hay más probabilidades, ¿no es cierto?, si es que esto se controla, de salir de la pobreza. Además, ¿no es cierto?, los niños que tienen una nutrición adecuada, pues obviamente van a tener ingresos más altos en la edad laboral, y además esto genera un costo también, ¿no es cierto?, para el país. Aproximadamente se ha hecho el cálculo de que el hecho de una malnutrición representa un costo del 4% o 3% del PIB, y obviamente tiene un retorno, ¿cierto?, en la economía, en la sociedad, etcétera. Y es fundamental atacar también este indicador, el cual se ha visto bastante descuidado, ¿sí? Otra cuestión también que quisiera mencionar ahora y que es importante, digamos, mencionar, es cuáles son los nuevos pobres. Bueno, pues algunos nuevos pobres es la clase media, ¿cierto? Entonces hay un estudio del Banco Mundial que dice, bueno, cómo se incrementaron gradualmente las clases medias y cómo cayeron también. Y hay escenarios, ¿no es cierto?, sobre los 2020, qué es lo que pasó con ayuda y mitigación estatal y sin ayuda y mitigación estatal. Fundamentalmente quisiera rescatar este dato, ¿no es cierto? En 2019, los hogares pobres representaban el 3.3% total de hogares, pero miren esto cómo cae, ¿no es cierto?, a 30.4%. Indistintamente de las medidas
que se haya tomado distinto el gobierno ecuatoriano en este caso. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? En cuestiones de cuestiones de ascendencia social no ascendimos, sino disminuimos, sobre todo en lo que tiene que ver pues a la clase media, ¿no? En el país, y también estadísticas para, digamos, el resto de países. Bien, ¿qué hacemos para enfrentar la pobreza, ¿no es cierto? Para ser correspondientes con lo que nos pedían los, ¿no es cierto?, quienes organizan el evento. Bueno, no vamos a imitar el agua tibia. Yo diría que había que recordar el Banco Mundial y la UNO manejan 5 o 6 cuestiones así, grupos de políticas o grupos de acciones e iniciativas interesantes. Yo le he puesto las 6, ¿no? En este caso. Primero, tenemos que atacar cuestiones que tienen que ver con hambre y malnutrición, mejorar los servicios de cobertura de salud. Tenemos que prepararnos para el cambio climático porque se repercute en la agricultura, sectores vulnerables, hay disminución de producción, etcétera. Tenemos que obviamente pues mejorar los servicios educativos, mejorar accesos a tecnologías, ¿no es cierto? Mejorar acceso a cuestiones que tienen que ver con TICs, atender las escuelas del sector rural que fueron bastante perjudicadas por una medida de hace 10, 15 años atrás. ¿Qué más tenemos que hacer? Focalizar estas ayudas en poblaciones o en sectores mucho más vulnerables y empobrecidas, y obviamente también pues la cuestión de género es bastante importante. O sea, las mujeres son un grupo muy, muy vulnerable en esta situación de pobreza y lo que tiene que ver, lo fue antes y lo sigue siendo ahora con mucha más, digamos, gravedad en lo que tiene que ver a la situación post-COVID. Y para terminar, yo quisiera, digamos, tomar digamos, una conclusión de mi compañero Diego García, que estudia la pobreza objetiva, subjetiva y otro tipo de circunstancias que engloban, digamos, las causas, los determinantes de la pobreza. Entonces, Diego García opina que para contrarrestar los efectos del COVID y una etapa post-COVID, deberíamos fijarnos en 2 tipos de política, ¿no es cierto? 2 grandes grupos de política. Primero, una transferencias monetarias condicionadas y luego se tendría que también, digamos, emprender en mitigadores de la trampa de pobreza, ¿no? En lo que tiene que ver a transferencias monetarias condicionadas, obviamente los bonos son importantes, van a seguir siendo importantes durante mucho tiempo, y finalmente en lo que tiene que ver a mitigadores de trampa de pobreza, pues obviamente se tiene que, obviamente, pues mejorar condiciones de educación, salud, condiciones de vida, condiciones de vivienda y empleo. Bien, muchísimas gracias. Esta es mi participación. Espero haber cumplido con el tiempo establecido, Jairo. Gracias, Ronnie. Sí, a la final, unos 2 minutitos, todos los ponentes tuvieron en exceso, pero realmente muy interesantes las ponencias. No les quería cortar por la importancia misma de la exposición. Muy bien, ahora damos paso a la segunda parte. En esta segunda parte, les pido, por favor, si pueden prender la cámara, Ronnie, Isabel y John. También, si gusta prender la cámara. En esta parte vamos a dar paso a las preguntas, ¿ya? Al final llegaron alrededor de 8 preguntas. Estas preguntas están dirigidas a cada ponente. Tal vez para mayor facilidad igual las voy a leer, pero igual las voy a compartir, tal vez porque las tomé del correo y las puse en un Word, ¿sí? Entonces, les voy a leer las preguntas, leo las 6 preguntas y luego tal vez vamos respondiendo en el orden que expusimos, ¿sí? Entonces, las 2 primeras para John, le hago un poco más grande. John, sería muy interesante saber cuánto los programas del gobierno colombiano representaron en la economía de la población. Si tal vez tienes algún estimado, específicamente si los montos en pesos que recibieron los adultos mayores y jóvenes fueron para suplir lo básico: vivienda, alimentación, pagos de servicios como agua potable y luz eléctrica. Y la siguiente pregunta es: ¿qué políticas principales se han definido o se piensan aplicar en su país para enfrentar y mitigar la situación de pobreza descrita en Colombia? Si puedes resaltar un poquito ese tema, ¿ya? Las 2 para Isabel Licha son: cuando presentó lo de la Agenda 2030 de la CEPAL y ONU, ¿podría explicar con mayor detalle sobre las formas y o programas que se prevé para decir que habrá un fin de la pobreza, ya que, como ustedes saben, la desigualdad económica es muy alta por esa cultura del privilegio? La siguiente es, para Isabel igual: ¿cómo fortalecer la institucionalidad social y qué indicadores se deberían analizar en un proceso de seguimiento o evaluación a esta actividad?
Finalmente, para Ronnie, si el mayor problema es la desigualdad y sus derivados, ¿no es cierto?, en un entorno de pobreza, ¿cuál debería ser el papel de la sociedad para dar solución a estos problemas? Y la última es, en un contexto de pandemia, ¿considera que se está hipotecando el futuro del país con la reducción de los montos para la educación superior? Esas serían las 6 preguntas, tal vez por tiempo las vamos a dejar ahí, ¿sí? Entonces, empezaremos contigo, querido John, por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Con relación a la primera pregunta, en realidad nosotros, digamos, con la información que tenemos, no podemos saber el destino particularmente de esos montos, ¿cierto?, de transferencias monetarias que se hicieron. Nuestro estudio considera, por ejemplo, información de microdatos de las encuestas de hogares, y a partir de esas encuestas de hogares, los hogares declaran los montos, las transferencias que les hicieron, pero no el destino, no el uso, ¿cierto?, en que las utilizaron. Entonces, particularmente no podemos hacer eso con la información que tenemos. Lo que sí ha hecho alguna literatura, que no es nuestro estudio, y la presenté tal vez en el caso de la evolución del IVA, 2 investigadores sí han hecho eso, precisamente han acompañado y han complementado la parte propiamente de los microdatos con toda una parte cualitativa de entrevistas a aquellos hogares y aquellas familias, aquellas personas que recibieron, por ejemplo, la evolución del IVA, y pudieron caracterizar hacia dónde se había ido, digamos, esa transferencia, ¿no? En qué la habían gastado, si efectivamente había sido en alimentación, en vestuario, en arriendo. Entonces, eso sí lo hacen. Y estos investigadores, los investigadores Londoño y Kerubín del 2021, que publicaron este artículo recientemente, dicen que efectivamente gran parte pues, lo destinaron a estas, en el caso del IVA, ¿no?, lo destinaron a suplir esas necesidades alimenticias principalmente. Pero en términos generales, digamos que no hubo un efecto importante sobre el bienestar. Esa tal vez es una de las conclusiones más importantes, y es que ni en términos de su bienestar, de la condición propiamente de estos hogares, no mejoró. Por eso es que este estudio, estos resultados preliminares del estudio sugieren que ese monto de las transferencias, no solo el de la devolución del IVA, sino incluso el del ingreso para los hogares, en el marco pues, de ese ingreso básico universal, no es suficiente para combatir la pobreza, ¿cierto? En este caso para ciudades y para localidades específicas. Entonces, eso con relación a lo primero, ¿no?, a la primera pregunta. La segunda tiene que ver un poco con las políticas, ¿no? Las políticas, esas políticas, nuestro estudio lo que hace es señalar esa insuficiencia de las políticas, y también, como lo han comentado los 2 panelistas que nos acompañan hoy, una visión un poco mucho más global, ¿cierto? Una visión mucho más amplia, no necesariamente centrada en las transferencias, sino en todas las implicaciones que tienen estos incrementos en la pobreza, ¿no? En términos, por ejemplo, del desarrollo humano, de las capacidades de los niños, ¿no?, de los futuros, si se quiere, de un punto de vista eminentemente laboral, pues de la futura fuerza laboral, ¿cierto?, que van a tener los países, y la importancia del apoyo a este tipo de programas. Yo creo que en todo caso, en el caso colombiano, digamos, el gobierno se ha enfocado un poco solo en el tema de las transferencias, aunque con este estudio se cuestiona mucho el alcance de estas transferencias, y ha olvidado otras dimensiones y otras temáticas importantes, ¿cierto? Como por ejemplo en el campo laboral, todo lo que tiene que ver con la formalización propiamente de los trabajadores, políticas de formalización, que pueden ser complementarias precisamente a esta política de ingreso básico. También las políticas todas de nutrición infantil, que en este caso, digamos que existen programas desarrollados para esto, pero que es necesario fortalecer y hacer un mejor seguimiento. Entonces, un poco respondiendo a esa política, digamos, a lo que ha implementado el gobierno, lo que ha planteado el gobierno, pues desde mi punto de vista es insuficiente, se tienen que fortalecer otros programas. Y además en el contexto colombiano es muy importante también tener en cuenta toda si se quiere, como un poco la intuición y la forma como se van a diseñar estas políticas. Como lo han propuesto nuestros panelistas, no solo, y en el caso también incluso de la CEPAL, se sugiere un nuevo pacto social,
¿cierto? Y ese pacto social es fundamental para precisamente reconocer y plantear políticas para avanzar en estas diferentes problemáticas. El gobierno colombiano, por ejemplo, cometió un error muy grande y por eso surgen todas las marchas en el momento de querer compensar un poco lo que había entregado con las transferencias monetarias a partir de una reforma tributaria. Y el origen del descontento social que lleva a una situación muchísimo más complicada, ¿cierto? Es precisamente eso, es la falta, digamos nosotros como lo decimos acá, de tacto, ¿no? En relación a plantear una reforma tributaria en un momento tan álgido, con altos niveles de pobreza, con altos niveles de desempleo, que lleva obviamente a que las condiciones se exacerben aún más, ¿cierto? Esos indicadores sociales se exacerben aún más en el contexto colombiano. Entonces, también quería, digamos, apuntar en términos de la definición y el planteamiento de políticas, también ese tacto político que tiene que existir y ese pacto social también que tiene que existir realmente con la ciudadanía. Muchas gracias por las preguntas. Buenísimo. Muchas gracias, John, por tus respuestas a las cuestiones del público. Por favor, Isabel. Sí, creo que la primera pregunta es cómo nace la Agenda 2030 y cómo la Agenda 2030 dentro de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantea como primer objetivo el fin de la pobreza. Ustedes saben que existió la Agenda del Milenio, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 2000 al 2015, que impulsó el cumplimiento de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio referidos a reducción de la pobreza, de la extrema pobreza, a la mejora de los indicadores de de la morbilidad y de la mortalidad materna e infantil, a empoderar a la mujer, mejorar la equidad de género, a la protección del ambiente, a la mejora del financiamiento para el desarrollo, etc. Esa agenda del milenio duró 15 años y fue sumamente exitosa. No logró a cabalidad el cumplimiento de los 8 objetivos, pero lo avanzó muchísimo. Cuando se aproximaba el fin del periodo de la Agenda del Milenio, Naciones Unidas hace una movilización muy importante de consulta a expertos y a organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos, a todos los actores sociales, al sector privado, etcétera, para definir una nueva agenda de desarrollo que capitalice los logros alcanzados con la Agenda del Milenio y, digamos, que lleve a un nuevo horizonte de desarrollo al mundo entero. Es una agenda global. Así surge la Agenda 2030. 2030 es al horizonte del año 2030. Del 2015 al 2030 para impulsar el desarrollo sostenible, que no es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable surgió en los 80 en los 80, perdón, para elevar la consideración de gobiernos y de agencias y tomadores de decisión sobre la necesidad de hacer algo con el ambiente, de que los desarrollos económicos no perjudicaran los ecosistemas y toda la protección del ambiente. Entonces se habló del desarrollo sustentable, pero ya en los albores del 2015, cuando surge la Agenda del Desarrollo Sostenible, se habla de una sostenibilidad económica, ambiental y social. Se crea un paradigma de desarrollo sostenible que permite, a través del logro de 17 objetivos específicos, alcanzar sostenibilidad económica, económica, social y ambiental. Así surge, y yo tengo aquí esta cartilla, es una cartilla publicada por Naciones Unidas con los 17 objetivos. Yo no sé si yo tengo tiempo de leerlos o simplemente menciono el fin de la pobreza como el número 1, el hambre cero es el número 2, salud y bienestar es el número 3, educación de calidad es el número 4, energía asequible y no contaminante es el 7, pero el 5 es igualdad de género y el 6 es agua limpia y saneamiento. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El 9 es industria, innovación e infraestructura. El 10 es reducción de desigualdades. El 11 se refiere a ciudades sostenibles a ciudades y comunidades sostenibles.
el 12 a la producción y consumo responsable, el 13 a la acción por el clima, el 14 a la preservación de la vida marina, el 15 a la preservación de la vida de los ecosistemas terrestres, el 16 a la paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17 a la Alianza Mundial para lograr objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para cada uno de esos objetivos hay metas específicas y para cada meta hay indicadores. Entonces, ese es el compromiso de aquí al 2030 que han asumido 179 países del mundo en el marco de la resolución que fue aprobada por ellos en la Asamblea General de Naciones Unidas del 2015. Esto tiene que ser siempre nuestro referente para la acción, sobre todo nosotros que estamos metidos en la formación y en la investigación en temas del desarrollo. Entonces, allí se plantearon esos objetivos y el número 1 es el fin de la pobreza, pero como ustedes ven, hay al menos 10 indicadores, 10 objetivos relacionados con la sostenibilidad social. Y esos 10 objetivos son los que recoge el PNUD conjuntamente con la División Social de la CEPAL en la Agenda para el Desarrollo Social Inclusivo para América Latina y el Caribe como una contribución que hace para impulsar la Agenda 2030, sobre todo en el ámbito del desarrollo social. Respecto a yo creo que el tema de la Agenda 2030 en sus 3 pilares debería ser un objeto de una próxima reunión como la que estamos teniendo ahora, porque yo creo que es un referente obligado para los estudiantes y para los programas de maestría, especialización y líneas de investigación. De hecho, nosotros aquí en Venezuela estamos proponiendo ahora en el Centro de Estudios del Desarrollo la creación de un observatorio de la Agenda 2030 para monitorear el avance de los países a nivel de la región, revisar los informes que presentan cada año en el foro de alta política de la Agenda 2030 que se hace en el marco de cada Asamblea General de Naciones Unidas cada año. Bueno, en términos de la institucionalidad social, bueno, la política social cada vez, como lo hemos visto hoy en esta sesión, es cada vez más compleja. Necesita de un desarrollo institucional adecuado que responda a las exigencias de la nueva política social, que es mucho más, digamos, un entramado de acciones para poder transformar los distintos frentes que están interconectados, ¿verdad? Y que requieren de acciones específicas y pensadas holísticamente, coordinadamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesitamos organizaciones capaces del diseño, de la gestión, de la coordinación, de la rendición de cuentas, de la transparencia, del seguimiento, de la evaluación y de un enfoque territorial, como ustedes han puesto, han destacado en sus presentaciones. Y entonces esta tarea es para asegurar el cumplimiento de metas, asegurar el logro de objetivos. Entonces, estas capacidades de fortalecimiento institucional son las que se tienen que desarrollar progresivamente en función del nuevo tipo de política que se perfila como una política más integrada, más integral de política social. No sé si con esto respondo. Súper bien, bastante clara, más bien brillante. Gracias, Isabel. Igual terminamos contigo, querido Ronnie, por favor. Bien, muchas gracias. Voy a intentar responder, aunque son, digamos, preguntas con bastante contenido y profundidad, pero bueno, desde mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, el papel de la sociedad. Yo creo que debería dividirse en dos grandes esferas. Primero, la concientización y luego la actuación. Entonces, primero, concientizarnos. A ver, existe un problema real de inequidades, ¿cierto? Existe un problema real de las ciudades, de concentración en ciudades, y existe un problema en el campo rural. Existe mucha cuestión que tiene que ver con afectación de sectores vulnerables, con el caso de las mujeres, los indígenas, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero concientizar, ¿no es cierto? Decir, bueno, es necesario. Y luego es necesario ciertos sacrificios de parte de quienes no somos pobres, ¿no es cierto? Yo no he visto a la sociedad organizarse en colectivos a defender que se eliminen los subsidios, o que se focalicen los subsidios, mejor dicho. O sea, no he visto, ¿no es cierto? Porque cuando nos afecta a nosotros, pues sí salimos, pero para, digamos, apoyar iniciativas que podrían ser beneficiosas, no lo hacemos, ¿no es cierto? A eso me refería también con actuación.
Actuar también, actuar también tiene reflejo en este tipo de eventos, ¿no es cierto? Bueno, es decir, contar al país como estamos, es decir, contar a los países como estamos, contar, ser críticos con nuestras autoridades, decir esto está bien o esto está mal, ¿no? Luego, no la mencioné porque era una cuestión un poco más amplia, pero también los nuevos pobres tienen relación con el cambio climático, ¿cierto? Si nosotros seguimos desde nuestras familias, nuestros hogares, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, seguimos contaminando, la cuestión no tiene marcha atrás y eso va a traer nuevos pobres. ¿Por qué nuevos pobres? Recuerden, por favor, más pobreza, más delincuencia, más inseguridad, ¿sí? Menos futuro para nosotros, menos futuros para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, primera cuestión como sociedad. Segunda cuestión, es un poco complejo, para situar en contexto a las personas que no están en el Ecuador, es que el gobierno en esta última semana ha disminuido el financiamiento de las universidades cofinanciadas. Por eso la pregunta de que si se estaría hipotecando con la disminución del presupuesto a las universidades cofinanciadas el futuro de la educación superior. Bueno, yo de verdad, primero una crítica, o sea, yo no entiendo cómo el gobierno quiere, digamos, ampliar la oferta educativa disminuyendo el presupuesto de educación superior. O sea, es una cuestión inconcebible. O sea, eso no se puede dar. O sea, no tiene lógica. Segundo, no tiene lógica el que diga, bueno, no está, o sea, directamente está perjudicando no a las universidades, sino a las personas a las que tienen beca, o sea, a las clases menos favorecidas. A esas personas está perjudicando porque está quitando las becas. Luego tampoco me explico que dice, bueno, vamos a ampliar más universidades, o sea, ¿van a volver las universidades de garaje otra vez? Eso es una cuestión muy compleja. Si es que se refieren a hipotecar, es eso. Ahora, así también como concientización y actuación. Recuerden, por favor, que las bases son fundamentales para un proceso de crecimiento y de desarrollo. Creo que el presupuesto universitario hay que analizarlo, hay que discutirlo, hay que reclamar desde lo que nos corresponde, pero también está el presupuesto en primaria, o sea, en la base, ¿no es cierto? Esa es la base, o sea, los profesores tienen mal pagados, no hay inversión en escuelas, no hay inversión en tecnología, pues yo también haría es una cuestión integral. Yo con eso terminaría, mi estimado. Da tiempo para muchas cosas más, pero he dicho, no hay tiempo para ampliar este tema, Jairo. Yo entiendo que todos estamos con una agenda un poco compleja. Muchas gracias. Buenísimo, más bien muchas gracias a todos por su participación. Ha sido muy brillante, ¿no es cierto? Las exposiciones, la parte latinoamericana con Isabel, la parte colombiana con John, la parte ecuatoriana con Ronnie. Me parece que de alguna forma se fueron complementando y también tener estas referencias, ¿no es cierto?, de ciertos organismos multilaterales, ciertas medidas que están proponiendo para el mejoramiento del bienestar en un contexto complejo de COVID-19, ¿sí? Y de mi parte, reiterar los agradecimientos a Ronnie Correa, John Ariza e Isabel Licha por tan importante y tan esclarecedora exposición, ¿sí? Agradezco también a Eu, a Iván y a Alejandra. Un gusto y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, saludos por eso. Abrazo. Gracias.